En cada localidad, bueno, hay distintas expresiones. ¿Llegaron a una unidad bien o atado con alambre? No, no, nosotros tenemos un poco una particularidad que nuestro espacio, o el peronismo en general, esperó 28 años para hacer gobierno, después de 28 años justamente de gobierno vecinalista. Entonces, una vez que en el 2023 volvimos al gobierno municipal, no solo hemos cuidado mucho la gestión para hacer las cosas muy bien, sino también conseguimos de alguna manera que todos los compañeros y todas las compañeras entiendan esta situación, y entonces al momento de cerrar la lista no haya ningún inconveniente. Obviamente yo siempre entiendo que hay gente que tiene aspiraciones y es lógico y es natural que haya aspiraciones, pero bueno, pero entendiendo que las prioridades tienen que ser otras. Las prioridades tienen que ser sostener un gobierno municipal en un contexto difícil, complejo, y entonces todos tenemos que tener un poco actitudes de grandeza en términos de saber que a veces nos toca y a veces no nos toca, y entonces a partir de esa circunstancia entender que el rol es por ahí acompañar y no ser los candidatos en algún momento. Así que eso es un poco lo que estamos haciendo, lo que hicimos, cómo se presentó la lista. Todos los compañeros están de alguna manera representados. De hecho hicimos una reunión posteriormente, incluso los que no estaban en las listas participaron, así que estamos muy conformes cómo se cerró la lista, estamos muy conformes que todos estuvimos maduros y a la altura de las circunstancias para afrontar un desafío electoral que es corto porque son un mes prácticamente, y bueno, y en un contexto difícil. ¿Preferías que por más que estamos, ya está, a llorar al campito, pero ¿estás en la biblioteca que prefería el desdoble o estás en la biblioteca que querían ir todos a octubre? Yo estoy en la biblioteca del medio, dijo. No, a ver, mejor dicho. No me inaugures una del medio, Pablo. Tenemos que estar o en esa o en la otra. No, yo siempre quise que hubiera desdoblamiento de la provincia de Buenos Aires, pero con un motivo. Y que es que está bueno que la provincia de Buenos Aires discuta sus problemas, está bueno que los distritos discutamos nuestros problemas, porque muchas veces cuando la elección se nacionalizaba o era toda completa, nunca se discuten los problemas de la provincia de Buenos Aires, incluso más allá. Nunca hay gobernadores de la provincia de Buenos Aires, nacidos en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, porque al ser nacionalizada la elección, diríamos, pasan estas cosas. Entonces me parece que es importantísimo que se discutan los problemas de la provincia de Buenos Aires. Ahora, a mí me hubiera gustado, o lo debimos haber hecho, tal vez de manera diferente, diríamos, con una cuestión más organizada, más provincializada en términos de poder hablar de las propuestas y demás. Hoy la elección además es una elección desdoblada, pero muy cortita, porque la gente cuando vaya a votar se va a encontrar con una boleta de diputados provinciales que tal vez en muchos casos ni siquiera sepa para qué sirven. Entonces ahí es donde es el inconveniente de esta elección, por la particularidad y por ser una legislativa. Ahora, ojalá en el futuro siga desdoblada, porque nos permite elegir gobernadores que hablen de la provincia de Buenos Aires, que se preocupen por la provincia de Buenos Aires, que gobiernen para la provincia de Buenos Aires y que tengan propuestas para la provincia de Buenos Aires. Aún cuando tengo que hacer la salvedad de que para mí Axel ha sido un buen gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque ha cuidado a la provincia de Buenos Aires en los primeros 4 años y más en estos 2 años con todas las dificultades. Pero sin embargo, creo que como pasa en muchas provincias, a mí me ha tocado visitar por la gestión, me ha tocado visitar muchas provincias y hay un ejercicio normal en las provincias de que se votan los cargos provinciales, la mayoría separados de los nacionales, y no hay ninguna cuestión para dramatizar ni nada por el estilo. En las provincias es normal. Bueno, para mí, ojalá a futuro se mantenga de esta manera. Claro. Lo que pasa es que el resto de las provincias no son el 40% del electorado. También acá el ir juntos siempre tuvo, ¿no?, como una intención. A mí me parece, de este lado, y conociendo bastante la provincia de Buenos Aires, que si íbamos solamente en la de octubre, se pintaban de violeta los consejos deliberantes, ¿eh? Esta es la oportunidad de ustedes, por lo menos, o sea, se corría ese riesgo, porque en realidad vos fíjate lo que está pasando ahora, y es
consejeros escolares, concejales, y ya algunos medios de comunicación y mucha dirigencia la está nacionalizando, te está hablando de los salarios, de los ingresos, pará, hablamos de cada ciudad, son 135 municipios, 8 seccionales, es una oportunidad que me parece que el intendente puede decir, bueno, mira, con lo que tengo hice esto, ¿me plebiscitás o no me plebiscitás? A ver, yo creo que, diríamos, acepto tu punto de vista con respecto a la provincialización o a la del desdoblamiento y también a lo que está pasando, pero yo creo que también hay una cuestión. Muchas cosas y muchos análisis se hacen desde el conurbano bonaerense. No se mira, diríamos, o de La Plata o de Buenos Aires, pero no se mira la realidad de los pueblos del interior. Nosotros tuvimos un gobierno durante 28 años que exigía y obligaba a cortar boleta porque era un partido vecinalista, con lo cual ya la gente tiene otra impronta. La gente tiene la impronta de una campaña muy municipalizada, aun cuando era nacional o cuando se elegía presidente. Vos venías a Tres Arroyos en la elección del 2023 y los candidatos a intendente tenían un protagonismo muy fuerte, incluso por sobre los candidatos a gobernador y a presidente, porque en las localidades o en los pueblos del interior medianos como es el mío, o los más chicos por supuesto, la gente conoce a los candidatos, la gente conoce al candidato a intendente, conoce al candidato a concejal, entonces se genera una situación de cercanía con el candidato que hace que la elección, diríamos, se municipalice a pesar de que también influye en lo nacional. ¿Qué quiero decir? Nosotros, se hablaba mucho de los candidatos locales en el 2023, y la gente, salvo la que habitualmente tenía, diríamos, la decisión de cortar boleta, pero diríamos, no se cortaba la boleta, pero se votaba de abajo para arriba. Lo que más se conocía era el candidato a intendente. Entonces, yo creo que ahí hay como lógicas diferentes en cada uno de los distritos. Entiendo que en la primera sección electoral y en la tercera, por varias cosas, entre ellas, porque por ejemplo los medios de comunicación nacionales tienen mayor impacto. Segundo, porque están cerca de donde sí se nacionaliza la cuestión, que es cerca de Buenos Aires. Y tercero, porque la mayoría de las cosas que ocurren en el conurbano bonaerense, por lo menos en algunos sectores, son nacionales. Es decir, cuando uno se toma un colectivo en Buenos Aires es un tema nacional, cuando tiene la energía eléctrica es nacional, el agua es nacional. Ahora, cuando vos vas al interior de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo en mi caso, la energía es una cooperativa eléctrica de Tres Arroyos. El agua corriente es municipal. Entonces la realidad es que los servicios públicos empiezan a ser municipales o por lo menos de la localidad, con lo cual la discusión de si funcionan bien o no los servicios públicos es una discusión local. Claro. En Buenos Aires, vos te subís a un tren y es un tema nacional, te subís a un colectivo es un tema nacional, no hay energía es un tema nacional, no hay agua es un tema nacional, no hay seguridad es un tema nacional. En cambio acá, nosotros hacemos encuestas y la gente reconoce en el municipio, en el intendente, una gran responsabilidad en el tema de seguridad. Entonces, hay que entender que las lógicas son muy diferentes. La gente acá sabe perfectamente que se aumenta la luz, a pesar de que las consecuencias del aumento de luz son de decisiones nacionales por las tarifas o por los subsidios, sabe que puede ir a reclamar a la cooperativa eléctrica. Entonces son como lógicas diferentes, es más cercano, la gente puede exigirle más a quien tiene más cerca. Yo digo, acá no sería bien tomado una candidatura testimonial de un intendente. Si yo fuera candidato a concejal, la verdad que la gente no estaría de acuerdo con que yo haga esta situación, ¿me entendés? Es decir, si quiero validar mi gobierno municipal, lo haría a partir de buscar un funcionario, como hicimos nosotros, de buscar un funcionario que ha trabajado muy bien, que representa el recambio generacional que nosotros queremos, que representa la cercanía, pero no el intendente siendo candidato a concejal. Y yo respeto las decisiones políticas de cada uno, pero digo, la dinámica del interior es muy diferente a la dinámica del conurbano. Lo que pasa es que muchas veces los análisis se hacen solo mirando lo que pasa en el conurbano. Claro, que es lo que está ocurriendo, porque yo conozco perfectamente el Pago Chico porque soy de Coronel Pringles, imagínate que me conozco de memoria toda esa parte. Y coincido que ustedes son el verdadero primero mostrador. Ahora, también me pregunto si porque esta no era intendente, esta era concejal, si esta de medio término se hubiese hecho toda en conjunto en octubre, no sé si no tenía una impronta de nacionalización, incluso en los pagos chicos. Es contrafáctico, no sé. Pero no sé, No sé, puede ser o no, porque yo la verdad que creo que igualmente podría, o sea, capaz que es verdad y capaz que se hubiera nacionalizado un poco más, es probable, yo no digo que no, lo que sí digo es que las elecciones en los pueblos se ve en los candidatos locales, se visibilizan los candidatos locales, que por ahí en otras elecciones no pasa.
Es probable. Yo la verdad que eso vos bien decís, es contrafáctico, con lo cual no te quiero decir tan contundentemente una cosa a la otra, pero sí te digo que en los pueblos, en las localidades del interior, medianas y chicas, la elección está clara en lo local. La gente conoce a los candidatos locales y sabe diferenciar los candidatos locales. De hecho, nosotros, sin hacer ninguna cuestión de corte de boleta ni demás, en el 2023, cuando abrían las urnas, la gente elegía de manera diferente al presidente que quería, al gobernador que quería y al intendente que quería. Se veía claramente en cortes, diríamos, diversos, como mostrando la libertad de la gente para votar a quien quería específicamente. No todo era boleta entera, ni mucho menos, ni mucho menos. Entonces, un lindo voto. Que la gente, es un lindo voto, es un voto más sofisticado, bien consciente, está bueno. Sí, es que acá durante muchos años, producto de la existencia del vecinalismo, había un corte que oscilaba entre el 60 y el 65% en general, porque no solo era el voto que votaba el vecinalismo, sino otro voto más. A mí me ha pasado que en las escuelas me encontraban a mí en votos, tal vez con algunos con Milei, en algunos otros casos me encontraban con la izquierda, por ejemplo. O sea, la gente elegía lo que creía que era mejor para cada jurisdicción, diríamos, entre comillas, ¿no? Para cada boletita elegía lo que quería en general. Y no es que pasó solo en 2023, pasó en otros momentos donde nosotros no gobernábamos y no ganábamos las elecciones porque no alcanzábamos a representar a esa gente que terminaba eligiendo al vecinalismo a nivel local y por ahí votaba a nosotros a nivel nacional y provincial. De hecho, en el 2019, la última de intendentes antes de la del 2023, acá Alberto Fernández y Axel sacaron arriba del 50% y nosotros creo que llegamos, la candidatura local de acá creo que llegó al 29%, una cosa así, con lo cual efectivamente la gente elige. La gente efectivamente en el interior trabaja más ese voto de elegir algunas cosas. A nosotros nos pasaron muchas cosas de eso en la campaña. Ahora, ¿qué pasaría en esta? No lo sé. Lo que sí digo es que igualmente aún en la elección esta como está, las marcas de los partidos políticos tienen su peso, eso es indiscutible, ¿no? No es lo mismo no ser candidato de un partido que tiene un cierto voto que otro, ¿no? Eso también es real, porque cuando uno ve algunas encuestas, nosotros hemos visto algunas encuestas los últimos días, y diríamos, un partido sin tradición en Tres Arroyos como la Libertad Avanza, bueno, consigue tener, por el nombre, por la boleta en sí, consigue tener un porcentaje de voto. Claro, tracciona un poco eso es así. Y vos, ¿cuáles son tus 3 puntos, y ya nos despedimos, tus 3 puntos fuertes por los cuales te plebiscitaría el vecino de Tres Arroyos? ¿Cuáles son los 3 ejes de la gestión? 2 o 3, decime. No, a ver, primero que diríamos, nosotros hemos estrenado una gestión que ha cambiado el paradigma en salir a la calle, una gestión muy cercana con los vecinos, pero muy cercana con los vecinos, que resuelve problemas, que es dinámica, que ha generado un recambio generacional muy necesario, no solo que el intendente tiene 54 años, diríamos, y el intendente anterior era una persona mucho más grande, sino también en los funcionarios, en la manera de encarar la gestión municipal, en resolver muchísimos problemas. Tres Arroyos hoy está en una situación en ese sentido de entender que un gobierno que es, primero, absolutamente cercano. Mira, hoy vengo de una localidad como Claromecó, y la gente que en Claromecó antes creía que Claromecó no era de Tres Arroyos, estaba como postergado, y hoy es una situación totalmente diferente. Entonces, lo primero que digo es que nosotros tenemos un municipio cercano que ha empezado a modernizarse muchísimo en términos de que ahora la tecnología, tenemos aplicación, hemos trabajado muchísimo en cuestiones de acercar a los vecinos, la gestión a los vecinos. Para nosotros es clave esto. Después, diríamos, ha pasado una cosa que es increíble, en un contexto difícil, en un contexto de restricciones económicas por el ajuste nacional, nosotros hemos podido hacer inversión pública municipal y obra pública con recursos municipales, y eso es una marca distintiva, que tiene que ver con que aún en este contexto hemos conseguido hacer estas cosas, que nos ha permitido, a partir de que hemos ordenado las cuentas públicas, de que hemos sido austeros, de que hemos sido cuidadosos y que hemos invertido en lo que la gente cree como son sus prioridades. Y ese es el otro punto. Nosotros gobernamos haciendo lo que la gente entiende que son las prioridades, y eso me parece que es importante, porque cada vez que estamos haciendo una actividad, cada vez que hicimos una obra pública, la gente reconoció
A mí me ha pasado en este año y medio que la gente me diga, che Pablo, esto que hiciste hacía 20 años que lo esperaba. O sea, cosas que significan cambio. Y lo último que digo es, también la gestión ha empezado a construir yo en la campaña del 2023 decía que había que animarse a más. Y hemos construido el animarse a más. Compramos el edificio del Cresta y en los próximos días vamos a presentar un proyecto de ley en el Congreso Nacional por el tema de la universidad para Tres Arroyos. Empezamos a trabajar para que Tres Arroyos tenga transporte público, que es una ciudad mediana que no tiene transporte público. Hicimos una pileta municipal que era un viejo reclamo del municipio. Tenemos uno de los pocos casos, no solo en la región, sino en la provincia de Buenos Aires, de que hay guardia pediátrica activa a las 24 horas. Con lo cual, o gran parte de las 24 horas, que era otro viejo reclamo de Tres Arroyos en su hospital. Empezamos a tener una inversión que en Tres Arroyos no pasaba. Tres Arroyos no tenía, como no tiene transporte público, el municipio no tenía combi, empezamos a trabajar con el tema de las combi. O sea, hemos dado una impronta, para que tengas una idea, un ejemplo de cómo venía el municipio y cómo arrancamos nosotros. El municipio firmó un plan quinquenal con los vecinos de Pavimento en mayo del 2023. Y de mayo del 2023 a diciembre, que se fue el gobierno anterior, 2023, hicieron 1,5 cuadras de pavimento. Eran 120 cuadras. Nosotros desde el 10 de diciembre de 2023 a hoy, en 1 año y medio, la semana que viene vamos a inaugurar la obra número 80. O sea, eso significa una impronta muy fuerte en acelerar los procesos, ¿me entendés? Claro. En que el municipio es más activo, más dinámico, responde enseguida, resuelve los problemas. Bueno, es un poco la impronta que nosotros le queremos dar y creo que eso es un poco lo que se va a plebiscitar de alguna manera, a pesar de que yo no quiero hablar mucho de plebiscito porque muchas veces la gente, diríamos, no es lo mismo cuando va el candidato a intendente, el intendente es candidato que no. Acá se daba una particularidad que hay que decirlo. Del 2013 para acá, las elecciones legislativas la ha ganado un partido opositor y al año siguiente la ejecutiva la ganaba el gobierno que había perdido la legislativa, o sea, el gobierno del oficialismo, con lo cual son todas situaciones políticas diferentes. Por eso, diríamos, nosotros tomamos muy en serio este proceso electoral. Claro, igual, bueno, en la general, a ver, no significa que en el medio término, si no te eligen, es que no te plebiscitan, o sea que lo que quieren es concejales de otro color, pero después podés ganar para intendente porque las personas que están en la oposición no las consideran que son las que tienen que estar en la gestión. Exacto. Y además pero muchachos, intendentes, ¿es plebiscito o no? Eso es así. O sea, si no te votan es porque todo lo que me contaste no lo percibe así el vecino. Y calculo que por tu cercanía, porque vos podés hablar en un cara a cara con muchísima cantidad de gente, bueno, vos ya debés tener este sensor. Sí, no, eso está claro y yo creo que también, diríamos, los sistemas políticos reaccionan de alguna manera, porque muchas veces la gente quiere que los intendentes no tengan mayoría en el Consejo Deliberante porque funcione el mecanismo de control. O sea, la cabeza de la gente que el día que vote, yo siempre dije esto, que cuando ganan las elecciones la gente, no es posible pensar. Un día un compañero, después de la elección del 2023, en la que perdimos, sí, me dijo, la gente se derechizó. Y yo le dije, compañero, esto no es así, porque como la gente era de un partido político cuando nos votaba a nosotros y ahora es de otro partido político porque no nos votó, no. Hagamos una autocrítica más grande, claro. Hagamos una autocrítica en que nos equivocamos para que la gente haya cambiado el voto. Bueno, esto es lo mismo. La realidad es que yo siempre he sido respetuoso de cómo elige la gente y bueno, y a veces nos tocó ganar, la mayor parte de las veces nos había tocado perder, ahora en el 2023 pudimos lograr el municipio y ahora hay que revalidar los títulos. Tal cual. Bueno, vamos a seguir de cerca esa sección en general y a Tres Arroyos en particular. ¿Cuántos habitantes son ahora? Mirá, Tres Arroyos tiene una particularidad. Tres Arroyos debe tener por el censo unos 70 y pico mil, pero en realidad hay más habitantes porque nosotros después de la pandemia, tanto en las localidades costeras como también un poco en Tres Arroyos, pero fundamentalmente en las localidades costeras, hay mucha gente que se ha venido a vivir, pero mucha gente en serio que se ha ido a vivir, y por ejemplo en Claromecó votan 2.000 personas y deben vivir 6.000. Claro. Y esa gente no tiene domicilio en Tres Arroyos, con lo cual yo creo que nosotros debemos estar cercanos a los 80.000 habitantes. Uh-huh. Bueno, bien, Claromecó hermoso, recomendable, ¿eh? Claro, Claromecó es hermoso. Pablo. Todas las playas de nuestro distrito, Claromecó, Reta y Orense, son hermosas. Sí, Orense también. Gracias por esta comunicación y vamos a seguir de cerca a ver qué pasa ahí en tu distrito. Un beso grande.
Bueno, gracias por el tiempo. Hasta luego. No, por favor, hasta luego. Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos, que integra la sexta sección. Vieron que estamos con la primera, la tercera, la segunda, la octava, que somos nosotros, la quinta, Mar del Plata, y adyacencias. Bueno, Tres Arroyos, Coronel Pringles, Bahía Blanca. Desde ya, que no va a ser la de más peso. La de más peso va a ser Bahía Blanca ahí. Pero tiene un número de habitantes bastante considerable para lo que es toda esa zona. Son localidades chicas, 20.000 más o menos de habitantes, así que es un número interesante para poner justamente en la balanza de la sexta sección. Primera y tercera, como te contamos siempre acá en el programa, es el 70% del electorado, o sea, es una barbaridad. Claramente va a sopesar el 70, por más que todas las otras secciones digan otra cosa, el 70 te da vuelta, te vuelca completamente la elección. Pero me parece que la lectura correcta también va a ser ver los distritos, si plebiscitan o no las gestiones. Me encanta porque cuando ganan las elecciones te dicen ganamos porque la gente nos plebiscitó. Antes de las elecciones te dicen no, es multicausal como votan. Bueno, muchachos intendentes, repito, como le dije al intendente de Tres Arroyos, ¿es plebiscito o no? Vamos a ver después en la lectura quiénes plebiscitaron y no, y después quién dentro de las seccionales traccionó y cómo quedaron las seccionales, ¿no? Compleja también la lectura, porque ganó o perdió tal, me parece que es como simplificar mucho la cosa. En una provincia que somos 17 millones de habitantes, 135 municipios y 8 seccionales, ¿no? 5 minutos nos separan de las 7 de la tarde. Miren que ya están el padrón disponible. Búsquense, porque por ejemplo, en mi caso, voto en otro lugar. Y hubo varios con los que hablé, y no cambié el domicilio, nada. Hubo varios con los que hablé que también hubo un cambio de colegio. Recuerden que esta es justamente el desdoble, con lo cual es bien provincial. Si bien el gobierno nacional tiene que asistir en el operativo con algunas cuestiones, es muy provincial, con lo cual puede ser que tengas otro colegio para votar. Fíjate por las dudas, metete en el padrón que ya está, DNI, qué sexo tenés y poner el número que ves para que no sos un robot, y ya está, te salta el colegio. Bueno, vamos, cuando faltan 4 minutos para las 7 de la tarde, a la música, a la pausa, y nos queda una hora de programa. No te vayas, quédate ahí pegadito del otro lado. Quiero hacer canciones que no hablen de vos.